Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, hoy en Mula de 6 tendremos al alcalde de Pátzcuaro, Julio Arriola. Veremos si Pátzcuaro precisamente es realmente pueblo mágico y vamos a ver la trayectoria de un hombre como el edil que pasó del PRI a Fuerza por México y le ganó a dos titanes en las elecciones pasadas. Antes de que nos digas tu inesperado triunfo político electoral en los comicios pasados, digo inesperado para muchos, que si hiciéramos apuestas hubiéramos perdido la gran mayoría. Platícanos algo de ti, dónde naciste, en qué comunidad, colonia o... Mira, nací en Pátzcuaro, Michoacán, en la colonia Centro, en el año de 1963. Orgullosamente patzcuarense, hijo de Joaquín Arriola y María Luisa Vázquez. Soy el quinto de 6 hermanos. Somos 3 hombres y 3 mujeres. ¿Cómo era el entorno familiar, como familia, y el entorno fuera de familia? Bueno, pues nosotros siempre fuimos una familia bastante unida. Obviamente, pues todo giraba alrededor de mi padre, que era una persona era muy exigente, muy dura con nosotros. Más sin embargo, con la gente de fuera, él siempre fue muy condescendiente, muy amable, fue muy trabajador. Todo su patrimonio lo hizo de nada. La verdad que él no estudió, llegó hasta, creo que la prepa. Bueno, estuvo en el seminario y no terminó. Y la verdad éramos una familia muy unida. Siempre viajábamos juntos, siempre estuvimos juntos. Pero bueno, él era muy exigente, sobre todo con mi persona, en la cuestión del estudio. Pues mi niñez fue una niñez espectacular, fui muy feliz. Toda mi niñez, hasta los 15 años, estuve en Pátzcuaro, Michoacán. Mi primaria la hice en una escuela particular, donde no era ningún colegio o alguna primaria federal, sino era más bien una primaria particular, donde en el mismo salón estabas primero, segundo y tercero, y en el otro cuarto, quinto y sexto. Siempre fui destacado como estudiante, la verdad, aunque muy inquieto, muy problemático a veces por el exceso de relajo que yo echaba, pero siempre fui muy feliz. La secundaria fue la mejor época de mi vida. Estuve en la secundaria federal Lázaro Cárdenas, siempre muy proactivo en el medio social. Fui jefe de grupo 2 veces, fui tesorero, fui representante de la cooperativa de la escuela, siempre fui miembro de la directiva de la sociedad de alumnos. Ya después de ahí, al terminar... Pero antes de eso, platicas de que tu papá era exigente contigo. Sí. ¿Te llevó a dar tus fregadazos? Sí, como no, pues estaba chapado a la antigua. Eran los tiempos de... Sí, del cinturón o de la cuarta. Aventarte las cosas así, que había en la mano con tal de alcanzarte. Sí, exactamente. De hecho, una vez con unas llaves, él traía un llavero, las llaves de mi casa o tu casa son de esas llaves de puertas de antes que... Sí. Entonces, una vez, no sé qué le falté al respeto y nomás le hizo así, con la pura llave me abrió el labio y sí, siempre era... muy duro en ese sentido, y más si por ejemplo nosotros hacíamos algo en contra de mis hermanas. Él siempre respetó mucho a las mujeres y decía: a tus hermanas nunca me les faltes al respeto. Y entonces si yo hacía alguna travesura con ellas, pues era el pagano. Y vamos a la prepa. Al terminar la secundaria yo me fui a estudiar a Querétaro, tenía 15 años cumplidos y estuve en el TEC de Monterrey en la prepa. Le sufrí mucho porque pues venir de una escuela
pública, como era la secundaria federal, al Tecnológico de Monterrey, ya una prepa ya con mucho, pues con otro nivel, la sociedad muy cerrada. Querétaro en esa época pues no es una ciudad como la que está ahorita, era una ciudad mucho más pequeña y la sociedad era una ciudad muy cerrada. Entonces pues sí batallamos un poquito en el que nos adaptamos. El primer año el primer semestre más bien troné la mitad de las materias que yo llevaba y en el siguiente volví a tronar otras 2 y estuve a punto del primer año pues que me echaran para afuera. Pero afortunadamente hice verano y me recuperé los 2 veranos siguientes y terminé la prepa a tiempo, una prepa de 2 años. Pero la verdad siempre exigiéndome, él veía a lo que a mí me decía, que veía un potencial en mí, que yo podía llegar a tener buenos puestos, a tener un buen trabajo, porque mis 2 hermanos, sobre todo el del medio, pues él nunca quiso estudiar y siempre estuvo con él ahí trabajando, y con el mayor, que a pesar de que sí es ingeniero agrónomo, terminó, pero pues batalló mucho ahí en la terminación de sus estudios, ¿no? Entonces, pues decía, no, es que tú eres diferente, tú eres así, tú eres así, y eso me hacía como que tener una carga adicional, ¿no? Una responsabilidad. Y afortunadamente, pues cumplimos con las expectativas. Digo, no le puedo pedir a la vida, la verdad, muchas cosas que él hizo por mí, que uno la veía en ese momento como algo demasiado estricto, pues ya después ves que fue por el bien de uno, ¿no? ¿Cuál fue el título? Yo después de ahí de la prepa en Querétaro me fui me fui un año a Estados Unidos y luego regresé a Monterrey, al Tecnológico, y ahí terminé la carrera de ingeniero agrónomo en producción en el año de 1985. De hecho, él fue presidente en el 81-83 y en esa época yo casi no iba a Pátzcuaro porque pues era muy inquieto. Y mi papá decía, bueno, mientras yo sea presidente no quiero que te pares aquí porque me eches a perder el trabajo. Porque era muy inquieto. Llegaba, tomaba con mis amigos en el relajo, pues después de estar fuera y los veías y pues todo era relajo, ¿no? Entonces, pues sí, de repente lo metimos en 2, 3 problemas que no quería él. ¿En qué momento de tu infancia, de tu adolescencia o juventud, así brevemente, pensaste ser alcalde? Precisamente cuando él fue presidente municipal. Estaba yo, precisamente ya estaba en la carrera, tenía yo 18 años más o menos, y ahí fue donde dije, no, pues fíjate que a mí me gustaría hacer, porque me tocó toda su campaña, me tocó todo ese trabajo que él hizo, me gustó mucho. Y te envolvió. Y me envolvió y veía cómo lo apreciaba la gente, veía todas las acciones que él hacía, y eso a mí, en ese momento, yo dije, en algún momento yo voy a llegar a ser presidente municipal. Vamos a un corte, Julio, y regresamos contigo para seguir en la charla. Claro que sí. Regresas tú como ingeniero agrónomo a Pátzcuaro. ¿Y qué haces? Pues mi intención era trabajar en el negocio familiar. Mi papá en ese tiempo tenía aserradero, tenía aparte una resinera y obviamente teníamos un establo de vacas lecheras ahí en Pátzcuaro. Nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería y a mí se me hizo fácil. Dije, bueno, pues algo de la escuela, mis hermanos están trabajando con él, pues yo no veo por qué no pueda trabajar también en el negocio familiar y bueno, pues mi sorpresa fue que a la semana de estar yo en Pátzcuaro, semana de fiesta por haberme recibido con mis amigos y todo, mi papá y me empecé a querer tomar ahí algunas decisiones en el negocio y pum, me pararon en seco, ¿no? Y ya me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, llégale, ¿no? A buscarle chamba, aquí no hay. Y entonces en ese momento pues yo sentí así como que una gran desilusión porque dije, bueno, ¿por qué pues a mí me hace esto si mis hermanos aquí están, tienen toda la vida con él, no les ha costado, no han batallado? Le dije, bueno, hasta ese día obviamente lloré y fui con mi madre y le dije, oye mamá, pues se me hace que mi papá a mí no me quiere. ¿Por qué? Dijo, no, pues es que ya me dijo que me fuera, que buscara trabajo. Y me fui, en ese momento me fui a Guadalajara, cuando me lo dijo, allá vivía una hermana. Afortunadamente conseguí trabajo luego esa semana siguiente, y desde entonces ya no dejé de trabajar. Estuve trabajando para empresas transnacionales que se dedicaban a la comercialización de productos agroquímicos, todo lo que sean insecticidas, herbicidas, fungicidas, obviamente fertilizantes y todo eso. Y estuve en el área de Jalisco y parte de Michoacán. Después de ahí me fui a trabajar a Sonora en la misma empresa y allá estaba entre Sonora, Sinaloa y Baja California, me habían dado esa zona. Después otra empresa me contrata cuando estaba yo allá y me mueven a la Ciudad de México, a las oficinas centrales,
Y te estoy hablando de que en esa época yo tenía 23 años más o menos. Y ya, pues empecé a trabajar en esta otra empresa, me empiezan a dar muchas responsabilidades, me regresan al norte. Me caso allá en el 87, perdón, en el 87, 88 me caso en Ciudad Obregón. Después me mandan a trabajar a Cuautla, Morelos, 4 años. Y pues así anduve por toda la República durante pues casi 10, 12 años hasta en el 93, 94. Me salí de este ramo de los agroquímicos y fue cuando se desincorporó la empresa de Fertimex y las personas que compraron la planta que está en Lázaro Cárdenas, que en aquel tiempo se llamaba Fertinal, me contratan y me mandan a trabajar a Sonora y Sinaloa. Y ya, de ahí no dejé de trabajar en el fertilizante hasta el año del 2006. Ellos estuve en el norte, luego me mandaron a Veracruz. Y en Veracruz tuve ya prácticamente 14 años en la ciudad de Córdoba, pero tenía a cargo todo lo que es el sureste mexicano, lo que es el Golfo y el noreste. Entonces, pues ahí fue donde pues fue mi mayor éxito en mi vida profesional. Y en ese tiempo se me olvidó la idea de querer ser alcalde, ¿no? Porque pues obviamente tenía yo un buen trabajo, me iba bastante bien económicamente, hasta que se desintegra la empresa, me independizo y pues me fue un año bien y después empecé a venir a menos, pero por la misma problemática del fertilizante a nivel internacional que pues prácticamente necesitábamos un capital muy grande para poder operar, ¿no? Las empresas que se dedicaban a esto pues eran unos monstruos y la verdad uno no podía competir con ellos hasta que pues yo quebré, me dediqué a otras cosas. Y en el 2011 regresé a Michoacán, ya pues prácticamente a vivir, después de algunos eventos muy desagradables allá en la zona del Golfo con el crimen organizado. Yo sufrí un secuestro en el 2011 que estuve 3 semanas pues privado de la libertad hasta que afortunadamente pues se pagó el rescate y de ahí se hace cuenta que odié Córdoba por un tiempo y decidí venirme a Veracruz a Pátzcuaro y mi papá ya en ese tiempo vivía solo. Entonces, como dice uno, Dios sabe por qué suceden las cosas o por qué hacen las cosas. Pues esos últimos 3 años de la vida de él, pues hubo una convivencia que nunca la habíamos tenido, ¿no? O sea, y me tocó ser su enfermero, su compañero, todo hasta que en el 2014, 15, en el 2015 falleció. 2014, 2015. Y bueno, ya otra vez a mí cuando regresé me tocó la campaña de Peña Nieto y mi papá anduvo ahí en la campaña ayudando, él era parte de los pequeños productores rurales, de la pequeña propiedad obviamente. Y ahí fue donde otra vez como que me empezó a nacer, fue cuando la última elección que ganó el PRI en Pátzcuaro, que fue con la señora Salma Carrom. Sí. Ahí me tocó esa campaña y fue donde me empecé otra vez a meter yo ya a participar de lleno en el partido hasta que bueno pues en este 2021 se nos dio la oportunidad, ¿no? Pero no por el PRI. No por el PRI, no. Anteriormente yo había buscado la candidatura por el PRI en 2 ocasiones, en el 2015 y en el 2018. ¿Por qué no se te daba? Pues por los acuerdos cupulares que había, ¿no? En el 2015 le volvieron a dar la oportunidad al ingeniero Antonio García, que ya había sido presidente 2 veces. Y en el 2018 a la persona que quería ser candidato también en el 2015 se la dejaron para el 2018. Y a mí en el 2018 me incluyeron en la planilla como el primer regidor del PRI. Y fue donde entré yo a la administración municipal del 2018 al 2021. Y obviamente en todo ese tiempo pues yo estuve haciendo trabajo político pues a ras de tierra, ¿no? Entonces cuando se viene la selección de candidatos, obviamente me vuelven a poner una zancadilla, ponen género mujer en Pátzcuaro y eso pues ya nos cerraron la puerta. Y pues me pedían que negociara, que por qué no entraba de regidor. Le dije, ¿de regidor? Pues ¿en qué lugar? Ya fui. Sí, no, y aparte era la alianza PRI-PAN-PRD. PRI llevaba la cabeza, luego PRD llevaba la sindicatura y la primera regiduría. Luego la segunda era para el PAN y me iban a dejar la tercera a mí, pero la tercera era mujer.
Entonces me tenía que ir yo hasta la quinta. Dije, oye, pues No alcanza. no alcanzo, ¿no? Y aparte, pues, ¿cómo te va a arreglar mi trabajo de tantos años? Y por eso decidí dar este brinco, ¿no? Vamos a un corte, Julio, y regresamos para ver qué hiciste para competir en las elecciones locales pasadas. Claro que sí, con mucho gusto. No te dejaron llegar como candidato del PRI a la alcaldía, Así porque es. era mujer y luego te quieren llevar al sótano Así sin es. grandes posibilidades de ser otra vez regidor. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Era Fuerza por México el partido que te llamó o tú lo buscaste? Yo desde diciembre empecé a prever la situación. Entonces tuve acercamientos con Fuerza por México, con Pepe Martínez. Estuve acercamiento con redes sociales progresistas, con el profesor Macedo. Incluso toqué la puerta del Verde, ese sí fui yo directamente y ahí ya tenían un candidato. Me dijeron, no, pues ya está dada la candidatura. Dije, bueno. Movimiento Ciudadano también ya tenían su candidato y dije, bueno, Pepe me dijo sí, pero cuando yo hablé con él me dijo renuncia al PRI. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que todavía no, o sea, yo la verdad sí le dije, ¿sabes qué? Todavía se le mueve la patita y déjame ver si puedo. Me dijo, órale pues, pero ya cuando me cierran la puerta completamente y voy y lo busco, le digo, oye, 2 o 3 veces se me hizo un poquito del rogar. Según esto ya le tenía a él asignada la candidatura a una mujer también ahí en Pátzcuaro. Y al final de cuentas se convenció. 2 o 3 amigos ahí me ayudaron a cabildear y bueno, pues él se dio cuenta que también éramos la mejor opción porque las otras personas que tenía ahí como posibles candidatos pues no tenían nulo trabajo ahí, ¿no? Entonces cuando renuncio ya al PRI, se viene la gente del PRD y me dicen, oye, espérate, pues no te vayas. Le dije, pues es que, ¿por qué no me lo dijiste antes? Me dijo, no, pero pues te la damos, vemos cómo le hacemos. Le dije, mira, hablé con Carlos Ferrera, hablé con el gobernador, hablé con todo el mundo que tenía que hablar y todo el mundo, nadie me dio la posibilidad. ¿Por qué ahorita que yo renuncio vienes y me dices que ahora sí se puede? Le dije, no, le dije, mira, yo ya di mi palabra, pierda o gane, me la juegue, yo me la voy a jugar. Le dije, ojalá pueda yo hacer un buen papel, pero yo di mi palabra y como tal la voy a sostener. Después el Verde también, al final también quería tener me decían, oye, pues sí se puede. Le dije, no, pues ya, le dije, yo ya di mi palabra acá y por acá me voy a ir. Y la verdad que pues empezamos a armar nuestra planilla al cuarto para las 12, sin un peso de recursos, porque el partido Fuerza por México no nos dio nada más que unas calcamonías y párale contar. Eso sí hubo algo de apoyo por parte de los transportistas, pero en el sentido de que pues pegaba las calcamonías, pero como apoyo económico realmente no hubo cero apoyo, ¿eh? Después hablé con Cristóbal cuando ya me dieron la candidatura, o sea, cuando ya me dijeron que sí, para reforzar precisamente porque hubo ahí estiras y aflojas porque Cristóbal creo que quería poner algunas gentes, Pepe otras, y por ahí Pátzcuaro estaba también en el estira y afloja, que uno lo quería y que el otro lo quería. Afortunadamente logramos el registro. A mí me dio COVID, que fue como 15 días antes de que empezara la campaña. Cuando todavía no me daba de alta el doctor, bueno, me dijo, puedes ir a Morelia a registrarte, pero vas y te vienes. Yo hace cuenta, me paré de mi cama, fui a Morelia, pero íbamos todos, pues todo débil, todo fregado, ya con la planilla conformada, pero una planilla que se conformó al vapor. Obviamente tratamos de buscar buenos perfiles y conseguimos el registro y al final de cuentas pues avanzó la campaña con estira y afloja porque mucha gente no confiaba pues en nosotros, como bien lo comentaste hace rato. Los mismos empresarios, todos los amigos decían, oye, pero es que pues no vas a ganar, cabrón. Dijo, va Morena, PT por un lado y por el otro lado PRI, PAN, PRD. El gobierno del estado metiéndole lana por un lado y el municipio metiéndole por el otro. Entonces, pues la verdad se veía complicado. Afortunadamente con el trabajo de tierra empezamos a levantar. Me presentaban encuestas de todos lados y a mí me ponían hasta el último. Entonces nosotros lo que hicimos fue contratamos una encuestadora sin decirle quién era el candidato. Nos dijimos, oye, pues hazte un sondeo, y una persona ajena a mí la contrató. Cuando viene la persona y nos entrega los resultados, pues sorpresa que nosotros íbamos a la cabeza junto con Morena, ¿no? Y por diferencia de 1 o 2. Y fue donde yo ya respiré, dije, no, pues yo creo que sí la hacemos. Entonces empezamos a cerrar fuerte y una de las cosas que nos dio como que
el empujón final fue el cierre de campaña que tuvimos. Ellos tuvieron cierre de campaña estatal, donde fue el candidato al gobierno del estado, fueron los diputados local, federal, candidato a la presidencia municipal, y lo hicieron regional, los dos, tanto Morena con el PT y también ¿cómo se llama? El PRI, PAN, PRD. Entonces, yo fui solo, yo no llevaba candidatos a diputados. Cristóbal Arias lo invité y no fue a mi cierre de campaña, pero sin embargo tuvimos una cantidad de gente impresionante que se sumó y ahí fue donde dije, no la vamos a llevar. Y la verdad, el cierre de campaña fue espectacular. ¿Fue en el cierre cuando sentiste que ibas a ganar? Que iba a ganar. ¿Ya lo habías percibido antes? Yo ya había percibido, porque también después de las encuestas, pues la gente empezó a voltear los ojos a nosotros, ¿no? Y a querernos empujar, a ayudar con 2, 3 cositas, y yo era ideal porque pues simplemente el equipo para cuidar las elecciones, teníamos nosotros el equipo completo. Eso sí, yo tenía 4 representantes por casilla. Eso sí, yo ahí me enfoqué a poder cuidar la elección a más no poder. Pues. ¿Pero qué crees que les llamó la atención? ¿Ser un perfil nuevo, diferente? ¿Ser el hijo del presidente municipal anterior? ¿Ser el del medio entre Morena, PRI, PAN, PRD? Porque tenías pocos años aquí. Sí. O sea, no tenías ni 10, alrededor de 10 años. De regresar a Pátzcuaro. ¿Qué es lo que Pues mira, fueron varios factores. Uno de ellos es lo que acabas de decir. Yo a cualquier colonia donde me presentaba, llegaban y me decían, eres hijo de Joaquín Arreola, sí. Entonces algunos me decían, mira, ojalá con que hagas una 4ª parte de lo que hizo tu papá, vamos contigo. Y otra era el trabajo que de una otra manera yo había venido desempeñando como regidor y antes. Yo como regidor los 3 años me la llevé a ras de tierra, haciendo ayuda social en todos lados donde pude. Parte de lo que yo ganaba siempre lo invertí, la verdad, en comprar tinacos, en comprar calentadores, en arreglarle la calle. Tenía amigos que tenían maquinaria, oye, préstame tu motoconformadera, préstame tu trascabo o la retro, y tenían que ayudarle con la callecita y con esto, y todo eso me fue dando muchos puntos. Cuando andábamos en campaña, los mismos regidores conmigo se sorprendían, porque no hubo una colonia ni una comunidad que no conociera y que no me conocieran. En ese sentido, ¿no? A lo mejor no todos apoyamos, pero yo creo que son los 2 factores que más me ayudaron, que como regidor yo siempre hice un trabajo, la verdad, bastante bueno, y como regidor de oposición también hice los señalamientos que teníamos que hacer a la administración anterior, y eso pues la gente lo vio bien. ¿Hubo guerra sucia contra ti? Sí, cómo no. Dame 3 puntos, así que... Pues bueno, nos estuvieron atacando obviamente en redes sociales, que nosotros teníamos problemas económicos, que éramos gente que tenía problemas legales, también que supuestamente nos estaba apoyando el crimen organizado. Son de las cosas que nos estuvieron haciendo, y obviamente pues todo el aparato municipal trabajando en beneficio del candidato de Morena, ¿no? Y pues dinero por aquí, dinero por allá. Todas las obras que se hicieron en el 2021, hubo muchas promesas, en todos lados abrieron frente de obra, y al final de cuentas todo eso generó un problema para mí cuando ganamos, porque tuvimos que ordenar todo ese relajo que nos dejaron, ¿no? Entonces ese tipo de acciones fueron las que nos vinieron a querer afectar mucho, pero yo creo que también el desgaste que traía el candidato de Morena también fue un factor importante, ¿no? Porque ya había tenido dos trienios, y el exsaliente puso al candidato por Morena. Si ese candidato a lo mejor no hubiera tenido esa liga, a lo mejor otro gallo les hubiera cantado, ¿no? Pero eso les afectó mucho también a ellos. Digamos que también el factor del anterior alcalde, Víctor Báez, te ayudó, porque ya su segundo periodo fue muy controvertido, fue muy polémico, y ya la gente ya no... Estaba cansada de tanta promesa y de tantas mentiras, y eso, la verdad, porque me tocó ver, no me lo dijeron. Se paraba en alguna colonia y lo primero que recibía era reclamos. No se les juntaba a la gente. Obviamente, pues ellos iban con el factor del recurso y de los despensas y todo ese tipo de cosas, pero pues ya la gente estaba harta, ¿no? Y te digo, yo sigo viviendo ahorita ese pues ya hartazgo que la gente tenía ahorita, todavía que nosotros estamos haciendo trabajo de tierra. Pues mucha gente te lo dice, no, pues nomás con que cumplas, y nomás porque no vayas a ser igual que aquel. Y sí, así traía un desgaste muy grande, ¿no?
¿Cuáles fueron los tres principales problemas que se te plantearon y que dijiste, sobre esto me voy porque si no me va a explotar? Tú dices cuando yo entrara a la administración, pues uno de ellos es el problema del abasto de agua potable, fue el primero. El otro problema, la seguridad pública. Obviamente teníamos un problema con la cuestión de la recolección de basura y el personal al interior de la administración. Esos para mí fueron los 3 o 4 puntos que yo dije, por aquí me voy a ir primero, porque el abasto de agua era un problema ya serio en, no sé, fácil, unas 15, 20, 30 colonias, donde tenían agua, tenían sin tener agua 5 meses, 6 meses, 7 meses, pipas por aquí, pipas por allá, y eso fue para mí el principal factor. Yo dije, yo voy a llegar y voy a atacar este problema. Ese fue el principal. Vamos a un corte y regresamos contigo, Julio, para ver sobre el ayuntamiento cuando llegaste, cómo lo encontraste y cómo has avanzado o retrocedido o cómo te sobrevives. Okay. Julio, ¿y cómo encontraste a tu llegada el ayuntamiento, el gobierno, la administración anterior, todos? Yo no he oído ningún alcalde que no diga que encontró mal a su antecesor. ¿Tú cómo lo encontraste? Yo lo encontré patas para arriba. Para empezar, no me quisieron entregar. ¿Y eso? Porque ellos tenían la idea que podían ganar todavía o revertir el resultado, porque primero nos pidieron el conteo voto por voto, luego impugnaron y luego se fueron a la sala de Toluca, y bueno, en todos las instancias les ganamos y en una forma contundente, ¿no? En el conteo, pues la diferencia que había se incrementó, y en los demás, pues fue las resoluciones fueron pues por unanimidad, ¿no? Entonces nunca hubo la menor duda. Entonces eso hizo que ellos no quisieran entregar las cosas en tiempo. Me dejaron 50 basificados nuevos y basificados que estaban en posiciones de dirección. O sea, cosa que desde de entrada ya venía mal, ¿no? Entonces, pues yo lo quise, obviamente hice una limpia con el riesgo que eso llevaba. Me dejaron más de 24, 25 millones de pesos en laudos, que nomás fueron pateando el bote, porque todas estas personas que estaban demandando al ayuntamiento fueron despedidas por Víctor en su primera administración y no le dio la atención a los asuntos laborales, y casualmente cuando entro yo, me empiezan a llegar embargos y una ola de situaciones que afortunadamente ahorita las hemos ido sorteando bien, logrando unos ahorros importantes a la administración municipal, ahorros que van casi cerca a los 10 millones de pesos en todos estos laudos. Y eso es por un lado. Por el otro lado, tú no puedes asignar una obra o licitarla si no tienes la suficiencia presupuestal. Y cosa curiosa aquí, cuando se van, me dejan comprometido todo el recurso y el fondo 3, que le llegaban a Pátzcuaro los 70 millones, ellos tenían comprometidos 73, cosa que es ilegal. Y algunas otras obras les decían que se iban a pagar con ingresos propios. ¿Cómo puedes dejarte una obra para pagar en los próximos 4 meses con ingresos propios cuando no sabes si vas a tener ingresos o no vas a tener ingresos, ¿no? Entonces, una serie de irregularidades en ese sentido. No se pagaron impuestos de ICR, Seguro Social, ISSSTE. Teníamos problemas en el OAPAS precisamente hicieron una compensación mal hecha, donde con ICR quieren compensar un IVA, cosa que también es ilegal y cosa que estamos resolviendo hasta ahorita. Entonces, simplemente en impuestos eran por el orden de los 8 o 10 millones de pesos, que ya lo regularizamos. Ahorita estamos en el proceso de recuperar ese IVA, que también es una cantidad considerable, son casi 15 millones de pesos, pero no lo podíamos hacer hasta no legalizar y solventar esa compensación que ellos hicieron, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos ido saneando con el tiempo. Presentamos algunas denuncias en contra de quien resulta responsable, tanto en el organismo operador del agua potable como en la administración municipal. La verdad que no ha sido fácil. La estructura o el organigrama del ayuntamiento teníamos 44 direcciones y todas con línea directa a la presidencia municipal. Nosotros lo que hicimos ahorita, rediseñamos el organigrama. En vez de tener 44 direcciones, tenemos
6 secretarías y esas 6 secretarías pues, a la vez tienen sus jefes de departamento y el presidente ya no tiene que tratar ahorita con 44 gentes a la vez. Ahorita tratas con el secretario del Bienestar, el secretario de Infraestructura, con el secretario de Turismo, lo que es el secretario del Ayuntamiento, tesorero y el secretario de Servicios Públicos Municipales, ¿no? Entonces hemos estado tratando de organizar el municipio de mejor manera para ir precisamente teniendo ahorro en todo lo que es la cuestión de la contabilidad y en la operatividad también. Pero digamos, a ver, todo lo que estás enumerando, pues uno pensaría que se cometieron una serie de delitos. Eso de que presuntos delitos también se puede llamar, pero bueno. ¿Y cómo van los procesos? Pues ya estamos en algunos están encaminados porque también dejaron unas deudas también muy grandes de deudores diversos y nosotros hemos estado requiriendo a los regidores y algunos directores precisamente para que pasen a pagar o a comprobar los gastos que vienen ahí, porque si son por el orden, pues, por ejemplo, un regidor trae 400,000 pesos en gastos por comprobar y préstamos, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo es posible que hayas permitido que esta situación, a lo mejor los comprobaron, a lo mejor no, pero ahí papeles no hay? También muchos de los expedientes de las obras, pues no los hay. Entonces, tuvimos que cancelar algunos contratos que se asignaron y solicitarle a los constructores que hicieran la devolución del anticipo. Varios lo hicieron. Ahorita tenemos nomás una constructora que no ha querido devolver el recurso, que esa es de una obra precisamente que está en Janitzio. Nosotros la cancelamos por una serie de irregularidades. Una, no había expediente, no había proyecto. Entonces empezaron a meternos gastos de acarreo de materiales, de maquinaria, cuando pues ahí no puedes tener maquinaria, pues simplemente dices, ¿cómo vas a meter una maquinaria a Janitzio, no? O sea, una bola de cosas que ahí están, las denuncias están, esperamos que prosperen. La auditoría ya hizo auditoría Pátzcuaro del 2021, le salieron algunas situaciones también a ellos. Entonces, pues ahí algo tiene que suceder, porque a mí la ciudadanía me lo pide, me dice, oye, pues tanto que criticaste y no has hecho nada. Digo, no, ¿cómo que no? Le dije, yo ya presenté lo que tenía que presentar y ahora falta que la autoridad actúe. ¿Verdad? Bueno, vamos a otro corte y regresamos al último bloque. Eso de Pueblo Mágico de Pátzcuaro, como que tengo mis dudas, pero esto te voy a decir por qué. Muy bien. Yo tengo algunas dudas del Pueblo Mágico porque tiene 2 plazas, la grande, la de Vasco de Quiró, y la otra, y uno ve y como que el comercio ambulante lo ve a uno ahí, como cuando hablo de Pueblo Mágico significa que no debe haber el comercio ambulante o semifijo de manera informal. La belleza de Pátzcuaro yo creo que no está mucha discusión, pero háblame de ese tema, digamos, de ese meollo para mí. Sí, mira, es un problema que tiene ya muchos años y que desgraciadamente ha venido creciendo año con año porque no ha habido quien enfrente el problema realmente. Tenemos una serie de irregularidades en todos los puestos de comercio ambulante porque tú tienes un permiso para vender provisional, ¿no? Porque son permisos provisionales. No hay licencias ni permisos definitivos. Tú tienes un permiso para vender fruta en una calle y después por ahí ese permiso le sacan una copia, le cambian por ahí el giro del producto y le ponen el nombre de otra persona. Pero con ese mismo permiso a veces hay 4 o 5 puestos. Y muchos de los que iniciaron con el mercado, con el comercio ambulante, ya no están, o viven en Estados Unidos, o están en otro lado, más sin embargo el espacio lo siguen teniendo y lo rentan. Entonces tú llegas y quieres vender y te dicen, bueno, pues mira, yo tengo ahí un espacio, te lo rento en 1,500 pesos al mes, te lo rento en 2,000. Entonces, creo que eso no se vale, ¿no? Al final de cuentas, pues si yo le voy a dar un permiso es a la persona que lo está trabajando y no va a permitir que otra gente esté lucrando con eso. Entonces, ahorita que empezamos con nosotros con esta acción de levantar el padrón definitivo, nos hemos encontrado con todas estas irregularidades. Además, tenemos mucha gente de fuera, tenemos mucha gente de Sinsunzan, de Iguazio, que están ocupando muchos lugares y son de los que más grilla nos hacen. Entonces, nosotros vamos a hacer una depuración ahorita. Todos los gentes que son de fuera
vamos a tratar de quitarles el permiso, regresarlos a su tierra y que bueno, pues allá vendan lo que tengan que vender. Nosotros si nos paramos allá nos sacan a patadas, ¿eh? Si mandamos un taxi para allá nos lo corren. Y sin embargo, aquí en Pátzcuaro vienen taxis desde Iguazio, combis de Iguazio y los de Sinsunza ni nadie dice nada. Entonces todo eso lo tenemos que empezar a regular. Si tú ya tienes tu permiso, a ver, lo tienes por cuánto tiempo, lo tienes para vender verduras, pues eso vas a vender. Y tienes el espacio de 2 metros y tienes 5. Entonces todo eso lo estamos haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque queremos tener el censo para poder elaborar el proyecto que tenemos del mercado municipal, que ya lo tenemos. Nos faltaba el espacio, el tamaño de locales y todo para poder albergar a todos los que tenemos ahorita en la calle. Ya lo tiene el gobierno del estado, es un proyecto que también el gobernador lo está haciendo suyo, que si lo logramos va a ser un éxito tremendo, pero primero tenemos que darle orden. Si no le damos orden a esto, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora vamos al otro. Durante la pandemia, Pátzcuaro sufrió una crisis, yo siento grave, que era un enfermo ya terminal, o sea, ya no aguantaría más. Y últimamente la gente se ha volcado, yo diría, en demasía. Y ha habido muchos eventos a partir de Noches de Muertos que colma Pátzcuaro. Turísticamente, ¿cómo está Pátzcuaro? Yo pienso que está resurgiendo de una manera importante, bien lo acabas de decir. Desde el año pasado que nosotros entramos en funciones, empezamos a tratar de realizar algunos eventos en la medida de lo posible y de acuerdo a las restricciones que teníamos. Empezamos con el grito de independencia, después nos fuimos con el desfile, al final de cuentas el evento del aniversario de Pátzcuaro empezamos a promoverlo y en Día de Muertos decidimos abrir. La única isla que no quiso abrir fue Janitzio, pero nosotros decidimos abrir y tuvimos unos resultados muy sobresalientes, superiores a los que había habido en el 2019, que había sido un año muy importante. Entonces, la verdad que nos fue muy bien el año pasado, hubo pues prácticamente más de 300,000 visitantes y bueno, empezamos a hacer varios eventos, a llevar a cabo los que ya había, como lo que es el Globo de Cantoya, lo que es el Nacimiento Monumental, obviamente Semana Santa, pero empezamos a meterle otras cosas y a meterle más eventos, más fiesta, que también era parte de lo que la gente quería, y la verdad los resultados de esta pasada Noche de Muertos también fueron espectaculares, ¿no? O sea, pues habla de más de 500,000 de visitantes. Obviamente hubo mucho orden. En algunas partes sí se nos desbordó el consumo de alcohol, como es en la zona del Muelle General, pero ya tenemos qué fue lo que nos pasó ahí. Para el año que entra esperamos que esto ya no suceda. Y después de esto se han venido diferentes eventos. Hemos tenido eventos de Mercadito Mezcalero, tuvimos ahorita el Festival de Cine Fantástico y de Terror, y todos estos eventos han sido muy exitosos y con una afluencia de gente muy grande. Y también estamos teniendo mucha gente que quiere ir a celebrar sus eventos a Pátzcuaro. Nada menos tenemos ahorita el evento en los 32 estados de la República, vienen a Pátzcuaro con sus centros de readaptación social. Se acaba de llevar a cabo un evento del IEM también a nivel estatal, vinieron gentes de toda la República, estuvieron un grupo de masones este fin de semana, más de 300 personas. Va a llevar a cabo el Sindicato Independiente del Sector Salud, van a llevar a cabo también su asamblea ahí en Pátzcuaro ahora en diciembre, los primeros días de diciembre, y así como ellos, mucha gente está viniendo a Pátzcuaro. A mí, y parte de lo que hemos hecho como administración es abrirle las puertas y darle las facilidades. Y si hay necesidad de apoyarlos en algo, lo estamos haciendo, y eso ha hecho que la gente busque ir a Pátzcuaro, ¿no? Entonces eso, la verdad, ha sido un detonante muy importante para la economía. Oye, y hablando de un tema ambiental, que para todos, yo estuve en la Noche de Muertos, hospedado 2 noches en Janitzio, pero la verdad da pena ajena el agua del lago, como que ya sientes que no es atractivo. La contaminación ahí, ¿no tiene salvavidas el lago de Pátzcuaro? Yo digo que sí, porque mira, el principal problema es precisamente, tú lo acabas de decir, la contaminación por un lado y el cambio de uso de suelo por el otro. Y las dos pueden ser controladas. Nosotros ya tenemos un proyecto para el saneamiento de las aguas
del municipio, que es uno de los principales contaminadores del lago. Tenemos una planta que va a estar en Surumútaro con una inversión de más de 100 millones de pesos, y la planta que tenemos en San Pedrito, que es la planta más grande, con una inversión de 50. Con esa daríamos un gran paso a evitar precisamente la contaminación, más todas las obras que se están haciendo en el río Guani, que también pues, es el que recolecta todas las aguas residuales de gran parte del municipio, ¿no? Si tuvieras enfrente al presidente de la República, ¿qué le pedirías para Pátzcuaro? Pues mira, necesitamos equipo, maquinaria para el interior del lago para poder estar haciendo labores de desasolve y de limpieza. Son máquinas una máquina versátil ahorita anda alrededor de 20 millones de pesos. Nosotros íbamos a comprar una más pequeña de 4 en este año que acaba de pasar, pero bueno, nos detuvimos porque invertimos en otras cosas, pero esa sería una de las peticiones. La otra, Pátzcuaro necesita vialidades importantes de acceso y de salida. Estamos proyectando un puente ahí a la altura de Las Trojes. El proyecto nos salió en casi 1 millón de pesos y la inversión está alrededor de los 100 millones de pesos. Esas obras serían detonantes para el desarrollo de Pátzcuaro, ¿no? Mejorar en vialidades es sumamente importante, si no Pátzcuaro va a seguir estando estrangulado. Julio, te agradecemos mucho y se nos terminó el tiempo y esperamos que no sea la primera y única vez. Claro, sí, el día que tú gustes por aquí volvemos a platicar contigo. Gracias, Julio.